Buenas tardes, bienvenidos al curso propedéutico en Ciencias Sociales. Yo soy la maestra Karina García Campas y voy a ser su tutora para este curso. Primero vamos a hablar sobre la forma de trabajo. Las actividades y videos de cada sesión van a subirse a la plataforma de Classroom todos los días. Diariamente el alumno va a tener que subir las actividades de la sesión. Si suben sus actividades van a tener asistencia. Quien entre y vea el video y no suba las actividades por algún motivo, no va a tener asistencia en ese día, ¿no? Se tiene que subir todos los días. Dudas o comentarios que tengan sobre la sesión o sobre las actividades que van a realizar, las pueden enviar por WhatsApp, ahí les puse mi número, o lo pueden enviar al correo que puse ahí. Vamos a estar trabajando igual que en los otros ámbitos que vieron, vamos a estar trabajando con un cuadernillo. El cuadernillo, algunos ya lo tienen de forma física. Si no lo tienen, lo puse ahí en la plataforma de Classroom, ahí está para que lo descarguen. O si se les hace más fácil trabajar con él de manera virtual, también lo pueden utilizar, ¿no? Vamos a empezar entonces con la sesión número 1, que es el caso Xochimilco, causas que dieron origen a una civilización. La actividad número 1 nos pide que leamos de manera individual la lectura Xochimilco, que habla sobre la organización social y política que se dio en esta zona. Posteriormente vamos a responder las preguntas. ¿Conoces el actual Xochimilco? ¿Cuál es la importancia que tiene el lago de Xochimilco? ¿Cuál es la importancia del sistema de cultivo chinampero? ¿Cuáles son los daños que ha sufrido esta zona del lago y por qué es importante conservarla? ¿Cuál es la etapa histórica en que se origina el sistema de Chinampas? ¿Cuáles eran los grupos poblacionales que prevalecían en ese momento? ¿Por qué la importancia de asentarse en ese lugar? ¿Okay? Una vez que hayan respondido esas preguntas, vamos a pasar a la siguiente actividad que dice, con base en tus conocimientos a manera de lluvia de ideas, anota las opiniones de cómo era la organización social y política en la época prehispánica. Te puedes apoyar en la siguiente tabla. Vamos a llenar la siguiente tabla con cosas que nosotros pensamos sobre lo que es la organización social y lo que es la organización política. La organización social, como su nombre lo dice, habla sobre la sociedad, sobre cómo están hechos los grupos sociales dentro de una sociedad, la familia, las escuelas, los grupos sociales como la religión, grupos donde practican juegos o deportes también son parte de la organización social. Aquí les puse yo dos ejemplos de organización social para que ustedes se guíen. Una es que se dividía en grupos, que había diferentes grupos y que había una jerarquía, que había gente que era más importante que otra o cuáles eran las castas en las que nacían. Y dentro de la organización política se refiere a cómo se organizan para las cosas del Estado, cómo es el gobierno, si van a tener un gobernante, si por ejemplo la persona religiosa es la que es el líder o cómo es que se organizan en cuanto a eso, ¿no? Una vez que ya tengan ahí las ideas, pongan unas 5 de cada una, unas 5 palabras. Vamos al siguiente cuadro, donde nos pide una definición referente a la organización social de la época prehispánica y una sobre la organización política de la época prehispánica. Aquí les puse yo dos ejemplos que pueden poner en su cuadernillo o si quieren buscar otra o saben otra, lo pueden hacer. Dice, forma en que se organizaba en grupos distintos para realizar labores de educación, familia, religiones, comercio, etc. Esa es la organización social. Y definición referente a la organización política es forma en que se organiza la sociedad para conformar un estado de gobierno. Por ejemplo, en la actualidad nosotros tenemos un gobierno que está conformado por tres poderes, el legislativo, el ejecutivo, el judicial. Eso se refiere, ¿no? Antes en la época prehispánica eran diferentes. Después, la siguiente actividad nos pide que ordenemos en base al conocimiento las etapas de la época prehispánica. Viene aquí clásico, posclásico y preclásico. Su nombre dice todo, ¿no? Ya sabemos cuál es. Pre significa antes, clásico y luego dice post que significa después, ¿no? Ese es el orden en el que deben de estar.
Luego dice, ¿cómo se llamó el área cultural donde se desarrollaron las primeras civilizaciones en el actual territorio mexicano, mesoamericano? Después nos pide que de manera individual pongamos una X en las culturas mesoamericanas que recuerden ya a qué etapa pertenecen. Si no recuerdan la etapa no hay problema, con que le pongan una X a las que ya habían escuchado o que se acuerdan que vieron en la escuela, está bien. Después vienen algunas preguntas. Estas son de reflexión, no las vamos a buscar en la lectura. Son de reflexión. Y la última actividad es buscar estas palabras en la sopa de letras. Esta es toda la actividad de la sesión número 1. Una vez que ustedes hayan terminado de hacer sus actividades de la sesión número 1, le van a tomar fotografía a los trabajos que hicieron, o si pueden hacerlo en PDF, va a quedar más fácil de subir, y lo van a subir en el apartado que dice sesión 1. Esa será su asistencia para el día 1. Ok, muchas gracias, que tengan bonita tarde.